No, Lucía, si yo estoy madurando. Pero lo que madura del todo... ¿Pero qué hace este gilipollas? ¡Ay! Chaval, no montes el numerito, vete a tu... Estoy hablando con mi novia, ¿vale? Ella no es tu novia. Oye, no te pongas tonto que soy campeón de taekwondo. Ha empezado él. Javi, ¿qué hace kickboxing? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva batalla de personajes en la que vamos a enfrentar a Alberto Alonso de Aquí no hay quien viva y a Javier Maroto de La que se avecina. Os recuerdo que tengo muchísimas más batallas en este canal, así que si os gustan tanto Aquí no hay quien viva, La que se avecina y Aida, os recomiendo que le echéis un vistacillo. ¿Quién ganará en este duelo? Apuesten... No, mejor no. Empezamos la batalla de personajes obviamente con Roberto, ya que cronológicamente su personaje es más antiguo. Empezó la serie con 28-29 años y os recuerdo, y me da igual que la gente se ofenda, era un tío en casi la treintena obsesionado con una menor, y ya empezaréis muchos y muchas. Pero bueno, ella le provocaba, da lo mismo, era menor y el mayor va mucho mayor, casi los 30, vuelvo a repetir. Es una versión cuñada de Guerra más joven. Y diréis, no he estudiado arquitectura, da lo mismo. Roberto, a efectos prácticos, es un cuñado más de 28 años al principio de la serie. Lucía, que bueno, Lucía ya veréis el vídeo si lo veis, Lucía, telita también, pero siempre destacaba en Roberto su inmadurez emocional y su falta de compromiso, que siempre nos han dicho durante años y años y actualmente que la falta de compromiso es el primer síntoma, uno de los síntomas de inmadurez emocional una vez que llegas a cierta edad. Esto es mentira. Si una persona no quiere comprometerse con alguien, y yo no te digo que ese compromiso acabe en boda, es que no ve a la otra persona como la o el definitivo, o con la persona que quiere pasar el resto de su vida. Eso es una chorrada. Pero con una persona con la que quiera pasar muchos años y quiere incluso formar una familia. He ahí la diferencia. Nos han vendido durante décadas y nos siguen vendiendo que el compromiso, el costumbrismo social es casarse, tener hijos, pero con los tiempos que corren y como está la sociedad, hoy en día, casarse no es buen negocio, no lo era antes y ahora ni os cuento. Lucía también en esa retahíla con defectos de Roberto también dice que al final la hacía reír, bueno, y que era buena persona. En cuanto a ser buena persona, yo creo que en esto el personaje de Roberto coincide con el de Maroto, hijo. Es una persona moralmente gris. Ni una mala cara, ni una buena acción. Si tú no me puteas a mí, yo no te voy a putear a ti. Pero como diría él, no me toques los huevos. Una frase que se utiliza muchísimo en España. ¿Por qué hago esta incisión, esta explicación? Porque la mayoría de personas que me ven son de México y Argentina. Un saludo, muchísimas gracias, siendo yo de España. Viviendo no ya en España, pero bueno, son cosas curiosas. Y me pone de muy mal humor cuando una persona se autodescribe o describe a alguien como soy buen amigo o buena amiga. ¿Y por qué? ¿Por qué eres buen amigo o buena amiga? Porque ayudo a mis amigas, les escucho. Pero vamos a ver, que eso es lo que se supone que hace un amigo. Un mal amigo es un enemigo. ¿Por qué utilizo esta cuña? Porque sí que es verdad que ayuda a los que considera Roberto, ayuda a los que considera sus amigos, pero claro, es que para eso un amigo o una amiga está. Tú te acabas haciendo amigo de una persona y lo que quieres es lo mejor para ella. Creces, si tienes suerte y has crecido con esa persona, creces con ella, quieres lo mejor para ella y la ayudas, y viceversa, y la ayudas y le quieres de forma incondicional. A esa inmadurez emocional, que bueno, también hemos estado todos y todas, con 28 años todavía no tienes 19, 20, te vas acercando a los 30, pero todavía tienes mucho que aprender.
Pero como decía antes, a esa inmadurez, supuesta inmadurez emocional, hay que añadirle bisoñez. Roberto es muchas veces muy naif. Os recuerdo ese personaje donde mete a su amigo a vivir en casa porque supuestamente el amigo había cortado con la novia y esto ocasiona que Roberto y Lucía casi rompan. Al final de ese capítulo de la segunda temporada, si no me equivoco, se revela que el amigo, no era amigo de Roberto, que el amigo había sido un mentiroso y un manipulador porque no era un rollete pasajero, sino que era una novia formal y que simplemente tenían un pulso entre la pareja y él se va no a vivir, sino se acopla, se introduce como un virus en la relación de Roberto y Lucía para darle celos a la novia. Lo consigue porque el supuesto amigo de Roberto, vuelve con su novia y Roberto y Lucía, pues ahí porque estaban bien. Si llega a ser la Lucía y el Roberto de la tercera temporada, hubieran roto. En esa bisoñez podemos añadir el capítulo donde Mariano le hace la triquiñuela. Recordemos que Mariano tenía un máster en la Universidad de la Vida y le lía a Roberto para ser boxeador. Fijaos que hay trama de boxeo en Aquí no hay quien viva, en la que se avecina Yenaida. Le lía y le dan pal pelo a Roberto. Pero acaba ganando el combate. Roberto es una persona de 28, 29, 30 años a lo largo de la serie que no lo tiene muy claro y aquí rompo una lanza a su favor. Y además está muy bien escrito el personaje porque fijaos, se sacó la carrera de arquitectura, una de las más difíciles, pero a la vez esa inmadurez emocional, todavía tiene muchos comportamientos infantiloides, le hacen caer en muchos gañanismos, en serio un gañán. Rompo una lanza a favor de Roberto porque estudiar, se supone, una carrera que te gusta, al final acabar odiándola y luego no saber qué hacer con tu vida, eso es de lo más real de Aquí no hay quien viva. Y luego le vemos que su verdadera pasión era el dibujo, que vemos que en la tercera, cuarta temporada tiene éxito con un cómic llamado Robert y Lucy, que por cierto era un cómic de contenido para adultos, basado en sus experiencias sensuales con Lucía. Esto inmoralmente es deplorable porque hay que avisar un poquito, cambia un poquito el personaje. Pues nada. Por eso digo que Roberto moralmente es muy gris, tirando a veces es bastante cabronazo. Pero en esa última temporada, en la cuarta puede ser, vemos una evolución tremenda en Roberto, ya que supera a Lucía y le intenta ayudar a Carlos y de hecho se hace amigo de Carlos. Entonces ahí vemos un salto de madurez, una evolución en el personaje increíble. Yo creo que Guzmán acabó mal con los creadores, productores, porque no le dieron un final digno al personaje de Roberto. Hay mucha teoría conspiranoica, no lo sé, pero fijaos que a mí el personaje de Roberto no me cae bien, pero merecía un mejor final, o al menos una mejor explicación y argumentación. Enganchando con esa moralidad gris de Roberto, le vemos que durante temporadas le quiere muchísimo a Lucía, en esas canciones melosas, repugnantes, sobre todo en la primera temporada. Le quería mucho a Lucía, el amor de mi vida, bla, 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 bla. Pero en cuanto, y aquí voy a hablar como si fuera un hombre heterosexual, en cuanto se le pone a tiro una tía que está más buena, que es un pibonaco, que le den a Lucía. Y esto, chicas y chicos gays, es lo que lamentablemente os vais a encontrar. Me da igual que me critiquéis los chicos heterosexuales, pero es que es lo que hay. Eso también, la trama con Inga fue también de lo más realista de Aquí no hay quien viva. El pensamiento de un hombre medio va a ser: Lucía está buena, es inteligente, pero si se me pone por delante una tía que está más buena, que le den por el CULO a la que está buena, que yo me voy a liar, por no decir otra cosa, con un pibonaco. Odio la palabra pibonaco, la odio. Le habla de una persona, tanto mujer como hombre, como si fuera un trozo de carne. La odio.
pero con toda mi alma. En un posible enfrentamiento con Maroto hijo, si viviesen en la misma comunidad, en el mismo barrio o si se conociesen, hay en varios capítulos donde él mismo reconoce que no le gustan los enfrentamientos, las peleas. Esto cae en una incoherencia porque acaba siendo boxeador. De hecho, cuando Lucía se enfrenta a Paloma, ¿cuántas veces? 10, 15 veces. Es él mismo el que intenta apaciguar las aguas. Lucía, por favor, que luego tenemos que seguir viviendo con ellos, no nos hace ningún favor enfrentarnos a toda la comunidad. Mirad, ahí tenía razón Roberto, pero a la vez también tenía razón Lucía, porque Paloma desde el principio odió a Lucía porque la veía como una rival, le tenía envidia porque ella era la pija y Paloma no. Pero también, ya lo digo en otro vídeo, Lucía también muy en el fondo le tenía tirria a Paloma porque ella aspiraba a un hombre como Cuesta, un tío cabal, culto, más culto pastor, pero maduro como Cuesta. Es que ahí psicológicamente hay mucho que destapar, lo tengo en todos los vídeos de enfrentamientos. Hay en otras 2 ocasiones en las que Roberto le dice a Lucía que Lucía, por favor, no empieces ninguna guerra, que a mí no me gustan los enfrentamientos. Y le contesta a Lucía algo así como, eso es una de las cosas por las que me enamoré de ti, cariño, porque no eres el típico gallito, el típico machito. Y en otro episodio donde la comunidad les estaba puteando a Roberto y Lucía, donde les quitan el agua, la calefacción, la luz, el teléfono, Emilio supuestamente era neutral, pero no, les quiso ayudar a Roberto y Lucía. No sé cómo transcurre la conversación y dice Roberto, pero ¿cómo me va a enfrentar a la comunidad si ni siquiera vi acabar Rocky 3? No me gusta la violencia, Lucía. Y le dice Emilio, ay, pues le inflaba hostias, le empezaba a dar y al final perdía la pelea a Rocky. Y dice Roberto, encima perdía. Se refieren a Rocky 3 o 4. Entonces vemos cómo Roberto es un tío inteligente, pero debido a esa inmadurez emocional cae en muchos cañanismos. No tiene tampoco tanta calle, porque a la mínima ya que le puedes, digamos, manipular y no le gusta el enfrentamiento. Factores de personalidad que a la larga contra Maroto hijo, malo. ¿Qué te parece la novia de tu nieto? ¿A qué guapa, eh? Me gusta más la otra. Ya se le va la cabeza. Eso tenéis que mirárselo, ¿eh? Lucía, ayuda a mi abuela con la gamba, que me está poniendo nervioso. Señora, a ver, ¿me deja la gamba que le ayudo? Dile algo a tu madre, ¿no? No sé, ya... No, señora, si es para usted que le ayuda a pegar la gamba. Abuela. Por Dios. Abuela. Mamá. Abuela, que va a parecer que no la damos de comer, coño. Tranquila, Yaya, que no pasa nada. No puedo pelar la gamba. El turno de Javier Maroto, Maroto hijo. Se puede decir que tanto Roberto como, sobre todo como Javi, también podemos hacer un análisis más exhaustivo porque a Roberto solo le vimos en 4 temporadas. A Javi le hemos visto en 11, más del doble. Evolucionar, quiero decir. Tanto Roberto como Javi, como Maroto hijo, sobre todo Javier, son bastante... No me gusta describir a personas como beta, alfa, sigma, pero para que entendáis, son bastante betazos. Sobre todo Javi, pero tened en cuenta que ya en la temporada 9 comparte una hija con Lola. En cuanto a la moral, Javi también es muy gris moralmente. Esto ya lo he dicho en algún que otro vídeo, Javi es ni una mala cara ni una buena acción. No te la voy a montar a no ser ya que me toques mucho la moral, pero tampoco te voy a ayudar. Tampoco voy a hacer una acción buena desinteresadamente. Maroto hijo, cuando empieza la serie,
debe de ser un poco más mayor que Roberto cuando empezaba la serie. Roberto, repito, tenía 27, 28, no 30 años, no más de 30. Maroto cuando empezó la serie, no sé si 31 o 32. Pero la diferencia de madurez es abismal, ya que el primer presidente de Mirador de Montepinar es Javi, que le toreaban un poco por ser jovencillo respecto a pesos pesados como Pastor, el matrimonio Pastor-Araceli Madariaga, el matrimonio de los Rancio, pero en un capítulo que ni siquiera me acordaba de él, cuando la constructora les estaba toreando o no quería pagar distintos desperfectos porque lo habían construido con materiales, de hecho, materiales ilegales, Maroto en una de las juntas dice: pero que ya está bien, tenemos que luchar por nuestras casas, nuestros hogares. Nos han timado, no nos vamos a callar. Pues este discurso es el que se repite al final de la serie cuando están en Mirador de Montepinar, que no pueden hacer nada más. Maroto, hijo, como Javi, no les gusta el enfrentamiento, pero no le toques la moral porque aquí sí que hay una gran diferencia. Maroto, hijo, puede estallar. Y lo vemos también en una junta donde creo que es uno de los primeros derramazos y ya Javier explota. Que estoy hasta los huevos. Entre Libby, los derramazos, suegras, coronas, no sé qué, no sé cuántos otros. Estoy hasta los huevos. Que nos sangren por todas partes este gobierno corrupto. Hasta los huevos estoy, hasta los huevos ya. Que dice Lola: jo, me has puesto cacho. Y dice Izaskun Maibilba: a mí también, y le guiña el ojo. Así que Javi, cuando explota, cuidado. Lo típico que ya era un chiste recurrente: cuidado que yo soy campeón de taekwondo, que cojo y te arranco la cabeza. Y luego ya hemos visto que el novio de Martina le parte casi el cuello. Que bueno, si el actor, sin actitud, si ese hombre ha hecho artes marciales alguna vez en su vida, que baje Bruce Lee y lo vea. En cuanto a la amistad, decía que Roberto sí que era buen amigo. Aquí me voy a contradecir. Sí que hacía las cosas con sus amigos del Consejo de Sabios porque les tenía estima como amigos. Recordemos que junto a Mariano va a esa reunión de secta para ayudar a Carlos, indirectamente, pero para ayudar a Carlos. Pero ya os digo, de forma muy gris, bueno, pues vamos. Pero al menos en ese capítulo sí que se preocupa por Carlos. Cuando a Josemi le envían en el campamento, Roberto le pregunta, y aquí le crea la duda razonable al padre de Josemi: Acuesta, ¿tú querrías ir a un campamento, a un internado como al que le vais a meter a Josemi? No sé, tú eres el padre. A Maroto, hijo, no le vemos ningún momento de verdadera amistad con ninguno de los leones, con ninguno. Y diréis: con Maroto padre, ¿pero por qué es su padre? A Amador directamente yo creo que le cae mal. Se junta con él para no enfrentarse a él. Y bueno, en realidad ahora me acuerdo, Amador se juntaba con Maroto para meter bulla entre el matrimonio. Cuidado con Lola, que se junta mucho con Roberto Arias, bla, bla, bla. Pues mirad, esas cosas que le decía Amador a Javi tenía razón, pero bueno, muy a la larga, pero tenía razón. Con Leo tampoco, no. Es un tío que sí, bueno, me voy a juntar con estos otros hombres del bar para estar también con mi padre, pero yo, lo más importante en mi vida es mi chica, mi Gordi. Y ese es el gran problema. De hecho, tengo un vídeo en este canal, Costumbrismo Social, para las Javis y las Lolas del mundo. Cuando antepones amistad, las amistades pueden romperse, pero las amistades tendrían que ser sagradas. Esta gente, que no es crítico, no es crítico, es lícito, pero esta gente que siempre antepone a su familia, a su propia familia, amigos, a la nueva pareja de turno, incluso al matrimonio, los matrimonios ya no duran. Esto, si me dices que hubiese hecho este vídeo hace 20 años, todavía,
Pero a 2024, anteponer a tu gordi, tu churri, tu preciosa, tu precioso, tu nene, nena, amigos, amigas, y ya no os quiero decir familia, es un grave error. Yo lo respeto, pero es un grave error. Sé que es una comedia, pero os recuerdo que Javi pierde a su madre bastante joven y luego se nos confronta este supuesto trama, no sé si 6 años después, de forma, en fin, ese capítulo fue lamentable, pero no justifica, por ejemplo, en la temporada 10, cuando le lleva a juicio a su propio padre por manipulación e influencia de Lola, porque pensaban que se estaba dilapidando la pensión, el poco dinero que tenía, y resulta que Maroto padre Vicente se había echado una novia que era jueza y que le invitaba a todo por manipulación de Lola. Lola es que es mala persona y Javi al fin y al cabo también. Tiene ya unas cosas al final con el propio padre. En las últimas temporadas tiene unas acciones con el propio padre y ya al final aguanta con Lola, pero la defiende, tenía movidas con la madre, tenía movidas con el padre, menos, pero también con el padre, con todo el mundo, por defender su amor. Luego, cuando tienen a Úrsula, se puede entender, para educar y criar a una bebita y luego una niña en un hogar no desestructurado, pero es que al final acaba abandonándoles tanto a Lola como a Úrsula, que esto es debido a que también Pagudo, el actor que interpreta a Javi Maroto, debió acabar mal. Vuelvo a apuntar esto. Es muy injusto comparar a un personaje desarrollado a lo largo de 5 temporadas como Roberto que a lo largo de 11 como lo es Maroto hijo. Pero vuelvo a repetir, Roberto al final, en la 4ª y 5ª temporada, vemos que sí madura. Todavía tiene esos toques del Roberto de la primera temporada, por ejemplo, cuando se enrolla con... ¿Cómo se llamaba? Ainhoa, puede ser, esa supuesta chica fea. Ahí le vemos todavía que sigue teniendo esos ramalazos, pero yo creo que eso lo tiene todo el mundo. Se avergüenza a la gente de liarse con personas que ellas o la sociedad considera fea. Entonces ahí no vamos a ser hipócritas, pero vuelvo a repetir, al final ayuda a Yago a que Lucía no se fuese de Madrid, también para que se quedara en Madrid para estar cerca de ella, pero al final se abrazan los tres, Yago, Lucía y Roberto, lo que les hace los tres muy maduros emocionalmente. Y vuelvo a repetir, esa relación de supuesta enemistad con Carlos al final se acaba convirtiendo en una gran amistad. Es con el que más profundidad psicológica tiene. Acaban viviendo juntos, cosa que a Maroto hijo en 11 temporadas yo no le veo conviviendo. Ya lo visteis en ese episodio donde se va al Bajo B, que es ese piso que le compró a traición al banco donde vivían los cookies, donde montan la supuesta orgía fiesta. Acaba mal con los leones, les acaba echando a los tres, porque sois unos egoístas. Tú te has acoplado aquí porque no tienes donde caerte muerto, tú porque estás más solo con la una y tú porque quieres que te cuide, refiriéndose a Amador, Leo y a su padre. Entonces vemos que Maroto, en una situación en la que tendría que convivir con los leones, acabaría eso muy mal. Se pega, vuelvo a repetir, Maroto hijo prácticamente con todo el mundo. Que Lola, ay Lola, Lolita Lola, que Lola, que yo, a mí no me importa nada más, que yo lo que quiero es disfrutar de mi chica, mi gordi, bla, 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 todo para abandonarles. Eso no se hace. Si tienes que estar luchando tanto, es que igual la otra persona no te quiere, pero no hagas eso. Y Lola no le quería a Javi, porque sí que es verdad que ella fue a Miami y él le puso los cuernos con Raquel, eso es verdad. No se acostaron, se besaron y estuvieron a punto, pero justo llegó Lola.
También es verdad, en esa bronca, cuando le abre el cajón de mierda, Javi, no sé si es la 10ª o 11ª temporada, le dice, y tú, estoy ya hasta los huevos, tú me la liaste pero bien, porque yo me casé con una fotógrafa, no con una, no sé si dice, una niña que le pegó el capricho de ser actriz. Y luego sigue. En ese discurso tiene razón. Pero pues corta con la persona. ¿A quién se le ocurre traer a un bebé al mundo con una persona en la que estás en crisis, con la que no estás? Cuando se queda Lola embarazada, Javi y Lola no estaban juntos. Eso iba a acabar mal. Y duraron pues porque tanto la serie no tienen un duro o no podían divorciarse y en la vida real hubiese pasado eso. Pero no se puede traer hijos al mundo para solventar crisis. Que no, que luego el que lo paga o la que la paga es el bebé o la bebé, o el crío o la cría. Conclusión, tanto Roberto como Javi son moralmente grises, son bastante canallas cuando tienen la oportunidad, sobre todo Roberto. Ambos les han sido infieles a las parejas esposa, pero puntos más positivos puede llegar a tener Roberto. Pero en un posible enfrentamiento vecinal entre Roberto y Javi, Roberto hemos visto que es boxeador amateur y que por coraje y corazón ganó ese combate. Es inteligente, pero muchas veces cae en la bisoñez, le pueden manipular. Javi tiene muy mala hostia, arranque, tiene explosiones de ira y cuando se propone ser mala persona lo consigue. Así que sería victoria por parte de Maroto hijo en los últimos rounds y ya con un Roberto desfallecido. Una táctica a lo Muhammad Ali. Pues lo lamento mucho, pero cambié tu alma al tipo de los tebeos. Y mira, fíjate que chapas son de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Ha vuelto! ¡En forma de chapa! ¿Has cambiado mi alma por unas chapas? ¡No! ¡Cierra la puerta, que se va el calor! ¡Silencio, silencio, silencio!